Bueno, buen día. Cuando uno piensa en el problema de malezas en Uruguay, Argentina, prácticamente en toda Latinoamérica, la primera hipótesis que aparece, y con la que anticipo que estoy de acuerdo, es que en realidad el uso masivo de tecnologías combinadas, básicamente la biotecnología de cultivos resistentes al glifosato, junto con el herbicida del glifosato, junto con la siembra directa, entre otras, digamos, pero masivamente esas tres, y con la preponderancia de algún cultivo por sobre otros, en general en Uruguay, en Argentina, la soja básicamente, ha generado una presión de selección que nos llevó a tener tolerancias y resistencias en el grado que hoy tenemos. Y como les dije al principio, yo estoy de acuerdo con esa hipótesis, sin embargo quería empezar contándoles algo que yo aprendí en los últimos 3 años y que a mí me llama la atención y me hace pensar el problema de malezas de un modo distinto. Cuando uno mira el problema de malezas a nivel global, ya no en esta zona de Latinoamérica, sino a nivel global, lo que ve es que si bien las resistencias son viejas, o sea, hay resistencias desde hace muchos años en el mundo, en los últimos 10, que en términos de historia de la agricultura es nada, pero en los últimos 10 años el problema explota en todo el mundo. No quiere decir que no había antes, lo que quiere decir es que la masividad con la que hoy nos ocupamos del tema, o sea, la presencia de las malezas en una jornada agrícola, aparece prácticamente en simultáneo en todo el mundo en los últimos 10 años. Y entonces ahí la hipótesis vinculada con nuestros modelos de producción empieza a tener algunas fisuras, o por lo menos empieza a mostrar que hay algo más que eso. Porque uno dice, bueno, problemas de rotaciones, la verdad que los Estados Unidos no tienen más maíz que soja, o tienen otros problemas, pero no tienen siembra directa prácticamente, es todo en labranza convencional. Los canadienses prácticamente no tienen cultivos de verano como conocemos nosotros, sus cultivos de verano son nuestros cultivos de invierno, y sin embargo también aparecen problemas de resistencia. Los europeos tienen muy acotado el uso de los herbicidas y casi no tienen organismos genéticamente modificados. Los herbicidas los pueden usar en determinadas dosis, en determinados momentos y en determinados lugares, y también tienen problemas de resistencia. Los australianos casi no tienen organismos genéticamente modificados y tienen problemas de resistencia. Entonces uno dice, bueno, hay algo más que lo que explica la hipótesis en nuestros países, porque en definitiva nuestras causas no están en otros lugares del mundo y sin embargo tienen un problema parecido, además concentrado en el tiempo. Entonces, el común denominador que uno encuentra entre todas esas situaciones que yo les dije que a priori parecen bastante disímiles, tiene que ver con que en la agricultura en los últimos años hemos tendido a, entre comillas, industrializarla. Hemos encontrado procesos que nos permitían estabilizar la producción, que nos permitían levantar rindes, que nos permitían hacer más predecible y acotado el riesgo de este negocio, y lo que hicimos fue repetirlos muchas veces porque eso es lo que nos daba un modelo de negocio más seguro. Básicamente habíamos encontrado prácticas relativamente sencillas que combinadas entre sí nos daban un resultado bastante predecible. Y lógicamente eso nos llevó a usar mucho esas prácticas. Y yo no reniego de eso porque digo, en nuestros países generó riqueza en el interior, generó desarrollo. Yo vengo a Uruguay a trabajar desde 2003, no les voy a contar a ustedes, pero la evolución de Uruguay o de Argentina o del país que ustedes quieran desde el 2003 hasta hoy es notable por donde uno la mire, hay desarrollo por donde uno lo mire. Sin embargo, lo cierto es que ese modelo tiene algunos lados oscuros, uno de los cuales es esto. Está escrito hace muchos años, si uno presiona los sistemas biológicos de una forma repetida todo el tiempo, de la misma manera, básicamente la biología responde con la selección de tolerancias o la generación de resistencias. Eso es básico desde el principio de los tiempos con respecto a la biología. Y lo que nosotros hicimos fue eso, presionar los sistemas de una forma reiterada todo el tiempo y la biología respondió con la selección de tolerancias y la generación de resistencias. Y se los cuento no tanto porque me parezca importante que compartamos el diagnóstico hacia atrás, pero sí porque me parece que es importante que lo pensemos para adelante. Vamos a trabajar en un rato con distintas herramientas de control, con distintas formas de abordaje del problema, pero sepamos desde ahora que si nosotros en vez de repetir A más B más C, repito A más B más C más D todo el tiempo, lo único que voy a hacer es volver a industrializar un proceso y volver a generar presión de selección y voy a tener otras resistencias o otras tolerancias que se van a adaptar a este nuevo modelo de producción. Entonces, uno de los desafíos es no volver a industrializar los procesos. El otro tiene que ver con la percepción del problema, lo otro que les quería contar de esta etapa de diagnóstico. Cuando uno le pregunta a la gente, yo coordino el proyecto Malezas de CREA hace 3 años y en el 2014, en junio del 2014, por primera vez, empezamos a hacer una encuesta a los 2.000 miembros CREA que hay en Argentina y a los 220 asesores y le preguntamos,
¿qué proporción de lotes usted tiene con problema de malezas? Y no es un censo, es un relevamiento, es una encuesta de percepción. Y lo que vemos es que el problema de malezas va creciendo a lo largo desde el 2014 hasta hoy, pero hay un dato que llama la atención, que es que algunas especies, después le preguntamos qué especie genera el problema, ¿no? Y hay algunas especies que van cayendo en el problema. El paradigma de esta caída es carnicera. Cuando uno mira las encuestas del 2014 y el 2016, lo que ve es que coniza baja en la percepción del problema. La gente piensa que hay un problema menor con coniza hoy de lo que había en 2014. Y de hecho, mirado desde la mirada de la producción, es cierto que el problema de coniza hoy es menor que en 2014, porque en realidad sabemos resolverlo. No es que el problema es menor, sino que somos más capaces de resolver ese problema. Entonces nuestra percepción del problema disminuye. Sin embargo, también en el 2014 hicimos el primer censo de malezas en Argentina. Eso sí, ya es un censo. Fuimos a los lotes y con un protocolo común que consensuamos con muchas organizaciones de malezas, fuimos y censamos la presencia de malezas en los lotes. Fíjense, esto es lo que daba en ese momento. A mí me interesa que miren ahí. Lo que me importa de ese gráfico es que miren el ancho de la barra. Ahí lo que están agrupadas es la cantidad de localidades que tenían una determinada frecuencia de malezas. Para hacerlo fácil, el ancho de la barra verde lo que dice es que en todas esas localidades, o sea, todas las localidades que están en este ancho de la barra verde, si yo tiraba un aro chiquito de 25 centímetros de diámetro 100 veces, iba a encontrar entre 0 y 25 veces una planta de coniza una planta de carnicera dentro del aro. Si yo lo tiraba en todas estas localidades, lo iba a encontrar entre 50 y 25, entre 75 y 50, entre 75 y 100. ¿No? Esta era la frecuencia del problema de malezas en 2014. 2 años más tarde, que en términos biológicos es nada, fíjense lo que pasó. Mismo relevamiento, esto es entre octubre y diciembre del año pasado, o sea, en la misma época de siembra. Fíjense que el mayor cambio es que hay menos localidades que tienen entre 0 y 25 veces una planta de coniza dentro del aro, y más localidades que tienen entre 25 y 50. Esto se mantiene más o menos constante. Entonces, ¿qué me están diciendo estos gráficos? Básicamente lo que me está diciendo es que la presencia, la frecuencia de especies de carnicera en los lotes es cada vez mayor. Yo tengo la percepción de que el problema es menor, pero la presencia de la especie es cada vez mayor. El sistema sigue favoreciendo la presencia de carnicera en los sistemas de producción, aunque nuestra percepción del problema sea menor. Y de vuelta, ¿por qué es importante esto? Porque si nosotros seguimos presionando los sistemas de producción, hoy en Uruguay, ustedes les tocó ser punta en esto, hay coniza resistente a ALS. Esta bajada de percepción del problema tiene que ver con que lo sabemos manejar. Básicamente el manejo es con ALS, con una ALS principalmente que es diclosulam. Ahora, hoy ya hay coniza resistente a ALS, entonces guarda, porque si esa resistencia se expande en la población, el problema va a ser mayor de lo que fue en aquel momento, porque tenemos más presencia de carnicera de la que teníamos en aquel momento. Y la última etapa de esta parte de diagnóstico, o sea, les dije lo de la industrialización de los procesos, les digo que hay más presencia en los lotes, y lo último que quiero meterme es en el tema costos. Si uno le pregunta a la gente cuál es la evidencia más notable del problema de malezas en los lotes agrícolas, en los sistemas de producción en los últimos años, lo primero que nos duele es el bolsillo. Fíjense, esto es para modelos de producción reales de Uruguay de este año. Esto es para una empresa real que tiene estos modelos de producción. Es una modelización, pero sirve para ejemplificar lo que quiero decir. Si uno tiene un lote que viene de cultivo de cobertura, o sea que por plan de uso tiene cultivo de cobertura y que tiene problema de coniza o que tiene presencia de coniza como para tener que ocuparme, que es prácticamente, si no quieren el 100, el 98% de los lotes del Uruguay que están en agricultura, tengo algún problema de coniza, tengo que hacer algo específico para coniza, de herbicidas solamente me voy a gastar $53. Eso es de punta a punta, ¿tá? Desde que empiezo el barbecho hasta que termino el cultivo me voy a gastar $53. No importa el número específico, alguien puede decir más o menos, pero eso es el número aproximado de ese modelo. Si yo me voy a lotes con problemas de quinocloa o de gramíneas anuales, de gramíneas de verano anuales, que hoy hay algunos lotes con este problema, sobre todo en el centro del país o en la zona más del litoral, en el norte, cerca de Yung, y tengo problemas de quinocloa resistente al glifosato, en vez de los $53, ya con la suma de graminicidas y eventualmente algún residual, me voy a $69. O sea, me gasto $16 más de herbicidas porque tengo este problema de quinocloa. Si además del cultivo de cobertura y coniza tengo un problema de amaranthus,
Lo digo ahora y después lo voy a volver a reforzar, pero Amaranthus para mí este va a ser el año donde nos va a sorprender para mal en Uruguay. El año pasado había muchos lotes en Uruguay, cuando uno iba cerca de la cosecha, que se veían problemas de Amaranthus, se veía por todos lados problemas de Amaranthus, y no fue un problema real el año pasado para la producción, pero este año, espero equivocarme, pero estoy casi seguro que va a ser un problema real. Entonces empecemos a mirarlo desde ahora. Si yo le sumo los preemergentes, le sumo un manejo preventivo a Amaranthus, que es el manejo más barato y el que mejor anda, no estoy acá poniendo un rescate, estoy poniendo un manejo preventivo y el que mejor anda a Amaranthus, fíjense que aumento más del 50% del costo de herbicidas, me voy de 53 a 81. Esto no tiene el costo de aplicación, o sea que el costo de control de malezas en este caso está bien por encima de los $100, ¿tá? Cuando le sumo el costo de las aplicaciones. Esto es el impacto en costos. Sin embargo, el mensaje que quiero dejar de los costos es que probablemente los mayores costos no estén en estos cuadros y no se reflejen en estos cuadros. Hay 3 costos ocultos que para mí tienen malezas que quiero enfocarme hoy. El primero tiene que ver con la operatividad. Yo voy a un campo en Entre Ríos hace más de 15 años que asesoro ese campo y es un campo grande que tiene un mosquito propio, tiene un pulverizador propio. La persona que maneja el mosquito también está hace más de 15 años, con lo cual tengo una relación de ser parte del mismo equipo de trabajo hace mucho tiempo. El año pasado, en una de estas charlas de cómo aplicar, estábamos diseñando un plan para el control de malezas, en un momento me dice, ¿sabes lo que pasa, Fer? Hace 5 o 6 años vos venías y para los 20 lotes que manejabas me dejabas 3 o 4 recetas y con esas 3 o 4 recetas yo aplicaba los 20 lotes que nosotros tenemos. Hoy estamos discutiendo para los mismos 20 lotes 30 recetas, porque cada uno tiene una receta específica y además hay un montón de lotes que me decís, haceme la vuelta de cabecera, manchoneame allá, guarda con el manchón de la entrada. Entonces, hay más recetas o más cosas que hacer que lotes. Y además, antes de irme, me decís, guarda que ese producto es residual, si te pasás de este lote y no lavas bien y lo pones en aquel, tenés un problema, y guarda que si los mezclas mal a todo este cóctel se te tapan todos los picos porque hace espuma. Entonces, hay un montón más de problemas operativos que pueden ser mucho más caros que esto. Y nuestro paradigma sigue evaluando a esa persona por si hace 400 hectáreas por día con el mosquito o hace 250 hectáreas por día con el mosquito. Y en realidad, hoy es mucho más importante que esa persona entienda lo que está haciendo, sea capaz de detectar errores de él o míos, porque también mi probabilidad de errar cuando eran 4 era mucho menor que hoy cuando tengo que dejar 30. Entonces, que él detecte sus errores o los míos, que me pueda decir, me equivoqué en esto, hice esto mal, para que no siga arrastrando el error hacia adelante. O sea, la capacidad de esa persona, como ejemplo dentro de un equipo, de detectar los errores o de entender la complejidad de lo que está manejando, es probablemente mucho más relevante en términos de competitividad para una empresa que si esa persona hace 400 o 250 hectáreas por día. El segundo costo tiene que ver con los problemas de carryover. Gran parte de las soluciones químicas que después vamos a ver tienen que ver con productos que se aplican en el suelo y que su habilidad es que forman una película en el suelo, que quedan retenidos en el suelo y que cuando la maleza atraviesa esa película, lo estoy graficando, no es exactamente así, pero para que se vea gráficamente, cuando la maleza atraviesa esa película, absorbe el herbicida y se muere. O sea que es deseable que ese producto quede retenido en el suelo. Sin embargo, por algunas condiciones de temperatura, materia orgánica, pH, humedad, hay distintas situaciones que combinadas hacen que la retención de algunos de esos productos en suelo sea más de la que dicen los marbetes y sea más de la que nosotros queríamos que fuera. Entonces, sin saberlo, en muchos casos hoy estamos aplicando productos que nos están condicionando la producción del año que viene, nos están condicionando la posible rotación del año que viene. Entonces también guarda porque podemos estar tomando decisiones. Cuando no lo sabemos, lo que empezamos a ver es que el cultivo del año siguiente está con poco crecimiento, está con poco desarrollo, tiene algunos síntomas raros, se ven manchoneados, parece un verdeo cuando no se fertilizaban, ¿se acuerdan que se veían todos manchoneados, digamos, en función de dónde había habido hacienda? Bueno, aparecen cultivos así que uno dice, ¿qué le pasó a este cultivo? Muchas veces tienen que ver con estos productos que pasaron de una campaña a la otra. Y el último costo oculto tiene que ver con la fitotoxicidad. Eso que está ahí es la estrategia más común para el control de Amaranthus en posemergencia. O sea, si por alguna razón no me anduvieron los preemergentes o no usé los preemergentes, o por la razón que fuera, yo tengo que entrar al cultivo de soja a controlar Amaranthus, o sea, tengo Amaranthus adentro del cultivo de soja, esto es lo que mejor anda y lo más común. ¿Está bien? Es la mezcla de Fomesafen más metolaclor. Si ustedes se fijan, esto es un ensayo en Córdoba, en la zona núcleo de Amaranthus Argentina. Esto es el testigo a la par, fíjense que la presencia de Amaranthus es realmente importante. Esto es el ensayo.
El control de Amaranthus era realmente bueno. Hago las salvedades de ahora. Esto funciona bien y funciona así como está en el ensayo. Si el Amaranthus está de este tamaño, 10 centímetros, más de 10 centímetros, y no estoy exagerando, créanme, más de 10 centímetros esto no anda y nada anda. O sea que es realmente 10 centímetros y deben haber leído en algún lado que el Amaranthus en algunas situaciones, no en todos lados, pero en algunas situaciones puede crecer 7 centímetros por día. Con lo cual hay que ser muy, muy, muy rápido de reacción para poder agarrar Amaranthus una vez que el cultivo de soja está implantado. Y hay que tratar de no llegar a eso. Los rescates de Amaranthus son muy caros y son bastante malos y difíciles porque, como les dije, hay que aplicarlos con este tamaño. Y el producto que se aplica además es un producto residual que en algunas situaciones puede generar algunos temas de carryover. Pero lo que quiero mostrar con esta foto es que efectivamente el control es bueno, pero fíjense también que el crecimiento de este cultivo no es lo mismo que el crecimiento de este cultivo, ¿sí? Si uno mira, esto es una foto con un dron, fíjense, era un ensayo, entonces lo que se ven así en líneas con Amaranthus son los testigos apareados. Esta es la parcela que les estoy mostrando. Fíjense que más allá del verde que aportan las malezas, claramente el crecimiento de este cultivo de soja es mayor que el crecimiento de este cultivo. Y si bien no siempre crecimiento se relaciona con rendimiento, o sea, no es exactamente siempre cierto, sí es bastante cierto que muchas veces sí se correlaciona el crecimiento en esta etapa con rendimiento final, y también es bastante cierto que la capacidad de respuesta, de resiliencia, que es la capacidad de reponerse ante un estrés de este cultivo, es menor que la capacidad de reponerse a un estrés de este cultivo. Entonces, con muchos de los productos que hoy estamos usando, a diferencia de los herbicidas viejos donde uno aplicaba, controlaba malezas y el cultivo parecía que ni había pasado, hoy muchos de los productos que estamos usando generan un costo y tenemos que asumir que eso es así y tenemos que entender si entrar implica un mayor costo que no entrar. ¿Está bien? O sea, estamos teniendo que tomar soluciones de compromiso que son más difíciles que antes y a las cuales hay que poner más agronomía que antes. Ahora, en los 20 minutos que me quedan, quiero salir de la etapa de diagnóstico y quiero entrar un poquito en la parte de soluciones. Lo primero que voy a contar es que yo voy a contar algunas cosas, un salpicado de algunas de los aprendizajes, no más que soluciones, algunos aprendizajes que hemos tenido en los últimos años. Pero quiero empezar con una analogía que para mí es muy gráfica y que me ayuda a transmitir el concepto que quiero. Eso que está ahí es el estadio de River. A mí me gustan mucho los deportes de toda la vida, hacerlos y verlos, pero sobre todo el fútbol me gusta mucho verlo en vivo. Y en los últimos años, en realidad, la tecnología de televisión, las cámaras HD, permiten ver los deportes en el metro cuadrado con una definición que no la ve el técnico que está parado al lado de la línea, ¿sí? Uno ve hoy la textura del botín de Messi, Suárez o Neymar y casi que ve emociones porque ve si lloran, ve si gritan, ven los gestos. Uno puede ver en el metro cuadrado una definición que solo la ve el jugador que está al lado y que no la ve nadie más. Sin embargo, imagínense tratar de entender el fútbol, el básquet, el rugby, el deporte que ustedes quieran. Imagínense tratar de entenderlo desde una cámara que filme un metro cuadrado con altísima definición. Es absolutamente imposible, porque el problema está en la pelota, o sea, al final todos necesitamos que esa pelota entre en el arco, pero sin embargo, para entender el deporte yo tengo que alejarme un poco y ver cómo se mueve todo el resto de los equipos y todo el resto de la cancha donde no está la pelota. Tal es así que hoy hay entrenadores en algunos deportes, por ejemplo el rugby, que ya ni siquiera miran el partido desde la línea, prefieren alejarse y subirse porque tienen más perspectiva del deporte que si están al lado de la línea. En malezas pasa algo parecido. Nos pasamos mucho tiempo mirando la pelota y enfocándonos en esta maleza, en este lugar, en esto y en esta solución y dame la receta de este producto. Y en realidad algunas ideas de lo que aprendimos les voy a dejar para que no me maten, les calmo la ansiedad desde ahora, pero quiero ponerla en el contexto de solo van a servir si las ponemos dentro del sistema de producción, si nos alejamos un poco y vemos cómo incluir esas soluciones en el sistema de producción y cómo tenemos la habilidad de que con agronomía combinarlas de una forma razonable. Algunos ejemplos de este tipo de miradas. Hace 2 años, y ya están en marcha los del tercer año, desde el Proyecto Maleza estamos promoviendo en toda Argentina ensayos para el control de las distintas especies. Básicamente vamos a cada mesa de asesores de cada región y le decimos cuál es la maleza driver. El concepto de maleza driver es la maleza que me define mi estrategia de control de malezas. Nunca una maleza está sola, pero hay una maleza o un conjunto de hasta 2 o 3 malezas que son las que me definen mi estrategia. Cuándo empiezo, cuándo termino, qué productos uso, en qué momento siembro, etc. Cada zona define su maleza driver, que es la maleza problemática, y después le pedimos a los asesores que nos digan cuáles son las
8 a 10 mejores soluciones de sistema de producción y las 8 a 10 mejores soluciones químicas para el control de esa maleza. Lo que generamos son ensayos de este tipo. Esto es para el caso de Amaranthus palmieri en Córdoba. Fíjense, tenemos centeno, cultivo de cobertura de centeno que se va a fumigar, que se va a pulverizar, centeno que se va a rolar, soja que se va a sembrar a 52, soja a 26, vicia que se va a rolar, trigo de cosecha. Y le cruzamos las estrategias que los técnicos definen que son las mejores. Esta zona tiene Amaranthus hace 3 años, o sea que todo lo que está acá son las estrategias que en definitiva andan bastante bien o hace 3 años que les vienen andando bastante bien. ¿Tá? Yo tengo un factorial entre los testigos de 8 por 8 más o menos, o sea, tengo 64 combinaciones posibles entre los cultivos de cobertura y los tratamientos químicos y ver cómo funciona. Y está hecho también para maíz, pero no me voy a meter ahí ahora. Fíjense, así se ve desde el aire. Lo que ven ahí de abajo hacia arriba, digamos, así vertical, estos son los distintos tratamientos por control por sistema, o sea, los tratamientos agronómicos, y así atravesados no los están viendo, pero están los tratamientos químicos. ¿No? Así es como se veía ese ensayo desde el aire. Y lo que yo les quiero mostrar es, en realidad, lo que es la aditividad de las prácticas. Fíjense, si yo tenía en los testigos, donde no tengo ni cultivo de cobertura o cultivo de invierno, ni tengo tratamientos químicos, si yo de vuelta tiro un aro 100 veces, tengo una frecuencia, o sea, encuentro en el 40% de los aros, o sea, en 40 de cada 100 veces que yo tire un aro, voy a encontrar una planta de Amaranthus. Me va a caer una planta de Amaranthus adentro del aro. Si yo hago ese mismo ejercicio en los cultivos de cobertura, donde no tengo tratamientos químicos, o sea, no tengo preemergentes, lo único que tengo es el cultivo de cobertura, fíjense que voy a encontrar Amaranthus en prácticamente la mitad de las veces, en la mitad de los aros que cuando no tengo el cultivo de cobertura. Esto es muchísimo, ¿sí? 22% es muchísimo para la competencia de un cultivo. Sin embargo, no deja de ser la mitad de lo anterior. O sea, el cultivo de cobertura me puede aportar, hago una salvedad, porque por planes de uso estamos acostumbrados a decirle cultivo de cobertura un montón de cosas que no son. Esto estoy hablando de cultivo de cobertura de más de 5.000 kilos de producción, o sea, son cultivos de cobertura en serio. Acá hay un montón de estos en serio, pero también hay un montón de los otros dando vueltas. Pero los cultivos de cobertura en serio pueden aportarme la mitad del control de malezas que cuando no lo tengo. ¿Está bien? O sea, sin cultivo de cobertura, con cultivo de cobertura. Si yo uso solo preemergentes, les dije, están las 8 mejores estrategias químicas de personas que hace 3 o 4 años que conviven con Amaranthus, o sea que es razonable que anden bien. Solo los preemergentes me aportan tengo el 5%. Tiro un aro 100 veces, en 5 encuentro Amaranthus, bajo de 40 a 5 solo con preemergentes. Ahora, cuando yo combino los cultivos de cobertura con estos preemergentes, en el promedio de todos los tratamientos, fíjense que tengo el 2, o sea, estoy bajando a más de la mitad lo que me aportan los preemergentes. Alguien me puede decir, ¿con esto alcanza? Puede ser, en muchos casos no, pero esto es menos que la mitad de esta cantidad de Amaranthus. Y no quiere decir que siempre tenga que sumar todo lo que tengo a mano. Lo que les quiero transmitir es que con esta idea de alejarnos un poquito es que muchas veces las mejores soluciones tienen que ver con combinar prácticas que se van sumando y que solas no son tan buenas como por la sinergia que generan entre sí. Esto es para otra maleza, pero les quiero mostrar también lo que aporta. Esto, fíjense, para la Leucinia indica, es una gramínea de verano, que en el centro de la provincia de Santa Fe, en Argentina, suele ser un problema grave. Fíjense, se había hecho un cultivo de cobertura que estaba sembrado así, que es esta zona de acá, y acá se habían hecho los tratamientos sin cultivo de cobertura, los tratamientos químicos están puestos así. Fíjense lo que son los testigos a la par, y el crecimiento y la frecuencia no la ven, pero se las digo porque la medimos, el crecimiento y la frecuencia, la diferencia entre los testigos en la zona donde había cultivo de cobertura y los testigos donde no había. Entonces, ¿estoy diciendo que los cultivos de cobertura solucionan todo? No, definitivamente no, no son la solución a todo. Estoy diciendo que en muchos casos buenos cultivos de cobertura y generar competencia con las especies genera muchas restricciones en el nacimiento de malezas y pueden ser una buena ayuda en muchos casos para muchas malezas. Ahora, cuando le preguntamos a la gente, la misma encuesta que les conté antes, tengo un problema, ¿sí? Tengo un problema de malezas. Bueno, ¿qué vas a hacer para resolver ese problema? Fíjense, para no dejar todo en términos de cultivo de cobertura, fíjense la cantidad de cosas que la gente va a cambiar. Lo que le preguntamos acá a la gente es ¿qué vas a cambiar? ¿Sí? ¿Qué vas a cambiar para solucionar ese problema? La mayor parte de la gente lo que dice es que va a ser una combinación de herbicidas distintas, es lo que nos sale más naturalmente. Hay mucha gente que dice que va a cambiar la rotación. Argentina veníamos de varios años de no poder sembrar cultivos de invierno ni poder sembrar maíz, básicamente porque era un producto que no era vendible, con lo cual si yo tengo un producto que no es vendible es muy difícil de hacerlo.
Hoy hay una posibilidad y ha crecido exponencialmente la cantidad de cultivos de invierno y la rotación soluciona una buena parte de los problemas. Igual que los cultivos de cobertura, no es que vamos a terminar con el problema de malezas, pero soluciona una buena parte de los problemas. Cultivo de cobertura, como les dije, sistema de labranzas, y gente que hoy está pensando en sacar algunos sectores o algunos lotes o algunas situaciones del sistema de siembra directa. Desmalezado manual, es bastante habitual, sobre todo en los campos propios, arrancar y decir, bueno, tengo un foco de amaranthus o de ryegrass en la puerta por donde entró la cosechadora, bueno, contrato gente y hago un desmalezado manual para evitar que eso se expanda. Cambiar la fecha de siembra, cambiar la densidad, cambiar la genética. Y hay un montón de otros ahí metidos de cosas que la gente va a hacer para abordar el problema de malezas. Para ir terminando, algunos de los grandes desafíos que yo creo que hoy tenemos en Uruguay. El primero tiene que ver con ryegrass. Esta foto es de acá, de cerca de Palo Solo. Esto es una situación más que expandida en Uruguay. Lo que uno ve es esto habitualmente, no sé si se ve bien acá, pero acá hay plantas de ryegrass que están muertas, ¿sí? Hay plantas que han sido controladas con la pulverización y hay plantas que parece que las hubiéramos regado o que ni hubiéramos pasado por arriba. Esto es típico de una especie que está en esa plena expansión de la resistencia. Ryegrass tiene dos momentos donde genera competencia y problema. Uno es en los barbechos de los lotes que van a cultivo de verano. No me voy a meter ahí porque entiendo que ahí las soluciones son más o menos, están más o menos a mano. La principal amenaza en los sistemas de producción, con esa mirada de sistema, para mí del ryegrass resistente está dada para los cultivos de invierno. Es un problema serio en los cultivos de invierno y es la especie que tiene más resistencias cruzadas en el mundo. O sea, con ryegrass hay que tener cuidado. Ryegrass es realmente peligroso. Es una especie que, sobre todo, los diploides tienen una gran capacidad de generar resistencia, de adquirir resistencias muy rápido y resistencias cruzadas a muchos herbicidas. Les voy a contar algunas estrategias de lo que estamos haciendo hoy o algunos aprendizajes que tenemos para ryegrass en cultivo de invierno. Básicamente la novedad acá es esto que es un PPO que se llama flumioxacin. Sumisoya es la marca comercial más conocida, pero hay un montón de marcas dando vueltas. Esto es un preemergente que se puede aplicar entre 10 y 15 días antes de la siembra de trigo. Los preemergentes, lo digo para ahora y lo digo para los de amaranthus, son muy, muy, muy malos controlando especies por contacto. O sea que son algunos muy buenos controlando nacimientos, pero siempre me tengo que asegurar de aplicarlo en un lote que esté limpio, porque no voy a tener control por contacto de ese preemergente. Entonces, si tengo ryegrass nacido muy grande, probablemente lo que tengo que hacer es un graminicida 20 días antes y dejar pasar esos 20 días para poder sembrar el trigo, y después puedo aplicar esto para controlar lo que haya y aplicar flumioxacin, lo otro, y después habitualmente ir en la posemergencia en el cultivo del macollaje con iodosulfurón más metsulfurón. Esto es Usarodé, es la marca comercial. También acá en Uruguay hay un montón de otras marcas, pero para que sepan de qué hablo. Esta estrategia está funcionando bastante bien. Si no tengo mucho ryegrass o el ryegrass que tengo no está muy crecido, puedo aplicar en vez del cletodin, puedo hacer esta sola aplicación y agregar un quemante y entonces ya resetear el lote con este quemante. Los quemantes funcionan bien con plantas nuevas, con plantas viejas, lo único que hacen es le volteo la hoja y rebrota todo. Y si esto no me alcanza o esto no estaría, o el ryegrass estuviera muy poblado, si tuviera que ir a una situación más complicada de ryegrass dentro del lote, se puede complementar con axial, con pinoxadem y puede ser con una LS y un hormonal. Esto es el viejo misil, tronador, la marca que ustedes quieran, digamos, que combine ALS con hormonal. Hoy en Uruguay además hay un problema puntual de que estos no se consiguen. Merit, que es el otro, que es otro producto que se usa como posemergente, tampoco se consigue. Hoy no hay porque hubo una mala presupuestación de la cantidad de herbicidas que había que tener. Pero básicamente la novedad que les quería contar es que hoy se está pensando en la zona triguera. Muchos de los aprendizajes tienen que ver con algunos preemergentes. La otra salvedad que quiero hacer es que esto no se puede hacer en cebada. Este producto en trigo rara vez, alguna vez sí, pero rara vez genera fitotoxicidad. En cebada muy comúnmente genera fitotoxicidad, o sea que no es una estrategia para cebada. En cebada lo que se está haciendo es más que nada esta estrategia de glifosato 2,4-D y cletodin, con el antagonismo y el problema que genera la mezcla de 2,4-D y cletodin, que también es un problema en nuestros sistemas. Y después se está yendo a estrategias con axial, con pinoxadem, basado en el macollaje del cultivo. También les digo, para que lo tengan en cuenta, hoy pinoxadem en varios lugares del mundo, incluso en alguna zona de Argentina, ya hay ryegrass resistente a pinoxadem, o sea que es una herramienta que no sabemos cuánto nos va a durar, pero hoy es lo que está dando vueltas. Amaranthus, se los dije antes, para mí va a ser la principal amenaza que tenemos en los sistemas, o el principal problema que vamos a tener este año en Uruguay de malezas.
creo que todavía no estamos plenamente conscientes del problema que nos va a generar esta maleza este año en Uruguay. La primera recomendación tiene que ver con manejo, tiene que ver con hacer un ejercicio y un esfuerzo por sentarse y anotar qué lotes el año pasado ustedes vieron que tenían problemas de Amaranthus en cosecha. No lo van a ver al Amaranthus, probablemente, depende de las condiciones, pero es muy probable que no lo vean hasta el 1 de noviembre o el 25 de octubre, no importa, pero hasta que acumule temperatura para germinar. Con lo cual el ejercicio es de memoria, ¿no? Es de sentarse con los responsables del lote y decir qué lotes tenían problema el año pasado. Mi recomendación es aquellos lotes que ustedes vieron con problemas en cosecha el año pasado. No estoy hablando de problemas serios, estoy hablando de que vieron presencia y vieron presencia diseminada por el lote, manéjenlos con preemergentes desde ahora, o sea, empiecen a pensar en una estrategia con preemergentes, porque si se van a ver qué pasa y posemergentes van a tener, además de mucha plata que gastar, van a tener problemas de fitotoxicidad y no siempre buenos controles. Entonces el primer ejercicio me parece que tiene que ver con memoria, de ver qué fue el año pasado, y lo siguiente tiene que ver con cambiar algunas prácticas agronómicas que ahora les comento. Esto es la habilidad de la maleza, es, digamos, una de las malezas más diseminadas y con más habilidad competitiva del mundo. Fíjense este celular y fíjense que esa planta tiene prácticamente la altura del celular y ya está produciendo semillas. Esto está recontrapasado por una estrategia de posemergente, no hay quien controle esto. O sea, esto es el estado que cuando yo decía 10 centímetros y no exagero, esto es lo que puede hacer Amaranthus si uno lo deja pasar de ese estado. Y las estrategias, todo esto se los dejo y en algún momento pasó un link ahí donde todo lo que les digo, todos los módulos que les estoy contando están publicados en internet, en la página de CREA. Les dejo el link y yo les estoy mostrando solo algunos ejemplos, está todo disponible, o sea que quédense tranquilos que esa información está disponible y es pública. Pero básicamente lo que les quiero mostrar acá es que lo que está funcionando son PPOs preemergentes, flumoxacino, sulfentrazone, las dosis pueden cambiar con respecto a estas, pero estos son ensayos viejos, pero estos dos, en general mezclados con metribuzin, o sea, es un PPO más una triacina, es lo que mejor está dando hoy para el control de Amaranthus desde lo químico. Pero más que eso, lo que habría que hacer foco es, primero en donde tengo esos lotes, esperar a que se active la maleza para no aplicar preemergentes y que perderme los 25 días que me dan de residualidad y que la maleza se active después, y entonces ahí ya no tengo residualidad. O sea, primero esperar a que se active, que básicamente es esperar a que nazca la primera camada. Amaranthus nace bastante todo junto, alrededor del 1 de noviembre, pero ahí ya estamos pensando en que a lo mejor alguna fecha de siembra tengo que demorar, aquellos que sembraban en octubre. Después controlar esa primera camada con algún desecante o con algún hormonal, ahí de vuelta tengo que esperar los tiempos para el hormonal si lo hiciera, pero básicamente resetear el lote de esa primera camada de nacimiento, aplicar un residual que puede ser alguno de estos que les digo y esperar a que el residual se incorpore. Estos productos necesitan lluvia para incorporarse al suelo y empezar a actuar. Y recién después puedo ir a sembrar la soja a una distancia más corta que antes, porque lo que tengo que hacer es que el tiempo que me da de residualidad, tratar de llegar lo más cerca al cierre de surco en ese periodo. Con lo cual, como les dije antes, gran parte de los desafíos no pasan por tener la dosis de sulfentrazone, de flumoxacino, de metribuzin, que está por todos lados. Gran parte de los desafíos pasan porque a lo mejor tengo que duplicar mi capacidad de siembra cuando este problema llegue y porque tengo que sembrar con la misma humedad, todo más junto, todo más acotado, a una distancia. A lo mejor tenía una sembradora 52 que me andaba espectacular y ahora para estos lotes ya no me sirve. Entonces hay un montón de temas operativos que tengo que empezar a mirar cuando esta maleza entra en juego. El otro gran desafío que tiene, y que les dije, hoy Uruguay está haciendo punta y el resto estamos mirando a ver qué pasa, tiene que ver con la resistencia a ALS de Conisa. Hoy no hay grandes herramientas químicas para esto. Básicamente es una resistencia cruzada. No lo dije antes, pero lo aclaro desde ahora. La resistencia de Amaranthus no es solo al glifosato. Amaranthus es resistente hace muchos años, las poblaciones de Amaranthus son resistentes hace muchos años a ALS. ¿Sí? ALS es todos los productos, todo lo que usamos para Conisa, por ejemplo, diclosulamo, metsulfurón, bueno, muchos de los productos residuales que usábamos son ALS. Y la población de Amaranthus es resistente hace muchos años a ALS, lo que pasa es que no nos preocupaban y nos dábamos cuenta porque lo matábamos con glifosato. Cuando adquiere la doble resistencia y es resistente a glifosato y a ALS, ahora sí nos preocupa la resistencia a ALS porque los productos que funcionan para Conisa no van a funcionar para Amaranthus, ¿sí? Y todo lo que les digo, alguien me va a decir, yo tengo una población de Amaranthus que la controlé bien con diclosulam. Puede ser porque estos son evoluciones y al principio los ALS más o menos funcionan, después no funcionan. La zona núcleo de Amaranthus de Argentina hoy, los ALS no hacen absolutamente nada. O sea que esa es la evolución en un lapso muy corto de tiempo. Volviendo a Conisa, que es lo que está en la foto, Conisa ya es resistente, tolerante en alguna parte, después resistente al glifosato y ahora
acá en Uruguay también a ALS, o sea que empiezo a quemar las herramientas que tenía. Entre paréntesis, los PPO, flumoxacin y sulfentrazone que les comenté para el control de Amaranthus, son bastante malos controlando coniza, o sea que hay bastante problema para el control de coniza con esos PPO. Y las soluciones que están apareciendo, que es básicamente el Paradigm o el Texaro, en realidad es una mezcla de una ALS con un hormonal, ¿sí? Voy a decir una barbaridad, pero es Spider con 2,4-D, no es 2,4-D, es otro hormonal, pero para que entiendan lo que les estoy diciendo. Es un hormonal con una ALS. El ALS ya no controla porque es resistente. El Paradigm es otro ALS con el mismo Arilex, con el mismo hormonal. Y el Texaro es ese Arilex con diclosulam, con Spider. Los ALS no funcionan, de vuelta, puede ser que funcionen en algún momento al principio porque la población sea una parte resistente y una parte no, pero van a dejar de funcionar muy rápidamente. El hormonal es muy bueno para controlar coniza, pero en realidad lo que estoy haciendo es controlando con el hormonal y no estoy haciendo nada más. La mayor ventaja que tiene Paradigm sobre Texaro es que el ALS que tiene, que es floranzulam, es bastante menos retenido, tiene bastante menos problema de carry que el que tiene Texaro. Pero básicamente hoy en Uruguay, hasta que aparezca desde lo químico en LIST y compañía, esto no tiene mucha solución química más allá de tratar de que no avance mucho en mi lote y manejarlo con preemergentes. Y después quiero posicionar solo algunos que son más puntuales, pero que quiero nombrarlas porque en algunos otros lugares son un problema muy serio y me parece que está bueno que lo tengan en la cabeza para ir anticipando los problemas. Equinocloa, hay una zona acá en el norte, más cerca de Yung, digamos, y de Dichón, por esa zona donde ya hay algunos problemas de equinocloa. Equinocloa en Entre Ríos, al lado de Uruguay, es el principal problema de malezas, o sea que estén atentos a Equinocloa colona, porque es un gran problema, tiene una gran capacidad de producir semilla, tiene una gran capacidad de nacer muchas veces, o sea, es una maleza muy adaptada a los sistemas de producción. Cloris, en alguna zona de Argentina, no tanto cerca de ustedes, pero se ve Cloris por todos lados, también acá en Uruguay. Hay 16 biotipos de Cloris en Argentina y en Uruguay debe haber la misma cantidad, casi todos anuales, algunos perennes, todo eso no importa mucho. Lo que importa es que es una maleza que también es muy compleja de manejar cuando empieza a colonizar los lotes, o sea que estén atentos también a la presencia de estos. Y el leucine que aparece eventualmente, pero en algunos lugares puede llegar a ser un problema. Básicamente con esto todo esto, lo que mejor está funcionando en Argentina es una combinación de ALS, les decía que para lo demás no funcionaban, para las gramíneas anuales de verano la verdad que los ALS están funcionando bien en Argentina. Básicamente lo que más se está usando es la combinación de los ALS junto con la soja STS. Acá no está Ligate como marca comercial de DuPont, ni la van a traer por lo que me ha dicho la gente de DuPont, pero sí se puede armar la mezcla de glorsulfurón más mesulfurón, que es el Ligate, combinado con la soja STS. Para estos problemas está dando resultados bastante buenos. Ojo de vuelta con la presión de selección sobre los sistemas, ¿no? Con el abuso del sistema. Y para terminar estos 2 minutos, en realidad, yo quería enfocarme en que, si bien les mostré las malezas y trabajamos sobre las malezas, a mí me parece que los principales desafíos hoy no están pasando por ahí. Todo esto que les conté, en realidad, no sería tan complejo si no fuese dentro del modelo de producción. Hoy, en realidad, si yo tengo un campo propio en Uruguay, me tengo que ocupar de algunos temas que hablamos técnicos, pero sobre todo de combinar las herramientas de una forma razonable para que esto funcione. Tener buenos cultivos de cobertura, donde tengo que hacer rotaciones con ganadería, ver cómo combino con ganadería, ocuparme de los temas de carryover, ocuparme de los temas operativos. O sea, hay mucho tema ahí para trabajar internamente y que puede agregar valor. Pero, sobre todo, digamos, en una buena parte del país donde se trabaja con lotes arrendados, o sea, en campos de terceros, pagando renta, ahí es donde más esto para mí ha generado un quiebre, porque la nueva agricultura no resiste el modelo de pagar renta en el que veníamos. Y eso se está viendo, se están dejando campos, hay un montón de empresas, digamos, haciendo ruido por todos lados. O sea, definitivamente estamos en un quiebre de ese modelo de renta, porque imagínense solucionar todos estos problemas, la complejidad de mirar rotaciones, de mirar el sistema, de pensar cómo hoy hay planes de uso que ya están entrando en la fase ganadera de las rotaciones, cómo me integro con una persona que no tiene plata, que no tiene equipos, que no tiene nada para hacer la rotación ganadera. Entonces, me parece que el gran desafío ahí es repensar esa relación entre dueños de la tierra que no quieren ni van a ser posible que produzcan y gente que sí quiere y puede producir, pero tiene que encontrar algún vínculo distinto. Y yo quiero terminar con esta imagen, básicamente porque cuando empezamos con el problema de malezas, muchas de las cosas que nos dijeron es nos quedamos sin herramientas. ¿Sí? Nos sacaron el glifosato y nos parecía que nos quedamos sin herramientas.
Y la verdad es que mi imagen, y lo estamos hablando hace 40 minutos, es que herramientas hay un montón. Químicas, agronómicas, de manejo, de manejo de cultivo, genética. La verdad que herramientas hay un montón. Lo que es cierto es que ya no hay una herramienta que sirva para todo. Y entonces eso es lo que nos da cierta inseguridad. Pero mi visión de eso es que en realidad hay una oportunidad. Este era un negocio que durante muchos años tuvo muy pocas barreras de entrada. Cualquiera venía, se bajaba un protocolo de Google y salía sembrando soja y no era tan malo. ¿Sí? No era muy bueno, pero tampoco era tan malo. Había menos diferencia de la que uno le gustaría, digamos, entre comillas, pensando en hay gente que está trabajando en esto hace tiempo. Bueno, eso cambió. Hoy definitivamente es imposible manejar la agricultura bajando un protocolo de Google y saliendo a sembrar. Uno se pega el palo en la primera curva. Entonces, eso cambió y hoy la agricultura es un negocio que hay que manejarlo muy bien. Hay que ser muy bueno para poder hacerlo y se están marcando grandes diferencias entre los que lo hacen muy bien y los que no lo hacen. Entonces, aquellos que identifiquen esta oportunidad y que vean la posibilidad de trabajar con sus equipos integrados y de ponerle la agronomía para combinar las herramientas, de vuelta herramientas hay, lo que no es tan fácil es combinarlas y bienvenido que no sea tan fácil porque vamos a poder marcar la diferencia. Tenemos la oportunidad de mostrar a aquellos equipos que son capaces de combinar las herramientas y de solucionar el problema de una buena forma y hacer una mejor agricultura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. ¿Qué preguntas ahora? Hay algunas preguntas, mientras que aparecen ahora en pantalla, y ya tienen ustedes ahí el teléfono para enviar sus mensajes. Va la primera. El negocio cultivo de invierno es poco rentable y esto hizo bajar área de trigo, cebada y colza. ¿No deberíamos analizarlo junto con la soja y no por separado? Que se colabora con el control, entonces, sí, de estas malezas. Coincido 100% con eso. De hecho, no me quise meter en eso porque prioricé los temas, pero mi percepción es que en realidad, entre los desafíos del final, el modelo uruguayo tiene un gran desafío, que es la proporción de malos cultivos de cobertura con soja de primera, que se está repitiendo en muchos casos en campo de terceros, pero también en campo propio. Es un gran desafío porque, entre comillas, cierran el plan de uso, pero no cierran la realidad, porque no cierra por maleza, no cierra por sostenibilidad, no cierra por ningún lado, y uno ve que esos sistemas van para atrás. Y los cultivos de invierno en Uruguay encuentran un muy buen ambiente para su producción. O sea, la verdad que todos esos, la canola, la colza es un poquito más compleja en el protocolo, pero también encuentra buenos espacios de crecimiento, y trigo y cebada también. Tenemos algunos desafíos para resolver, fusarium ni hablar, y después las condiciones de cosecha y calidad, digamos, son las amenazas que aparecen acá en Uruguay. Pero los rindes son buenos si uno maneja buenos modelos de producción de cultivo de invierno. Y coincido, lo que está al final es lo de la cancha, o sea, es la mirada de no sirve de nada analizar solo el modelo de trigo, solo el modelo de soja de primera. Es un sistema de producción que tiene que incluir una rotación. No hay agricultura posible sin rotación. No existe en el mundo ni va a existir porque no es posible la agricultura. No es sostenible, no digo en el largo plazo, no es sostenible en el corto plazo agricultura sin rotación. Con lo cual coincido con eso. Y eso es una de las pocas ventajas que tiene el sistema de campo de tercero sobre campo propio. El doble cultivo muchas veces es más atractivo para el que arrienda un campo, para el que paga renta, que para el que no, porque cada uno de los cultivos le paga una parte de la renta. Entonces hace dos pequeños malos negocios que muchas veces da parecido a un mal negocio en el cultivo. Eso no pasa exactamente así en los campos propios, pero estoy de acuerdo con eso. Y la otra pregunta, cuando hablamos de Amaranthus, si solo se refiere a Palmieri. No, voy a decir una barbaridad técnica, con el perdón de los técnicos acá. Olvídense de si es Palmieri, Quitensis, Híbridos, es lo mismo. Sí, no es exactamente lo mismo, pero básicamente para el manejo es muy parecido. Si ustedes tienen Amaranthus que no lo pudieron matar, o sea, Amaranthus que estaba vivo, la verdad es que el manejo es muy parecido. Entonces, nos pasamos durante mucho tiempo tratando de entender si era Palmieri, si era Quitensis. La verdad que hoy es lo mismo, son todos resistentes a ALS, son todos resistentes al glifosato, y los productos y las prácticas que funcionan para el control son bastante parecidas. Entonces, si quieren, pensémoslo o discutamos si es uno o el otro, pero lo cierto es que mi recomendación es no se enrosquen en entender si es uno o otro. Si tenemos Amaranthus y no lo pudieron controlar, métanse como si fuera Palmieri o como si fuera Híbridos o como el que ustedes quieran, pero no importa tanto, lo que importa es tratarlo todo como si fuera lo mismo. Muy bien, a ver si hay alguna otra pregunta. Les recordamos el teléfono 092-715-606. Alternativas a la atracina.
¿qué piensan de la no utilización del principio activo? Es una buena pregunta. Si ustedes me preguntaban esto hace 2 meses, yo les hubiera dicho que entendía lo conceptual, digamos, de sacar la tracina de los sistemas. De hecho, en muchos lugares del mundo se saca la tracina de los sistemas. Pero que me parecía que Uruguay se estaba encerrando en un lugar donde estaba acotando la cantidad de modos de acción. Tuve la suerte de estar invitado a ver algunos sistemas de producción europeos que me cambiaron un poco esta mirada. Los europeos básicamente le ponen 100 millones de restricciones a todo, a toda la producción. A nadie le importa lo que piensa el que produce. O sea, lo que dicen, mira, no vas a usar esto, no vas a usar aquello, no vas a usar aquello. No. Y la gente lo asume, dice, no puedes fumigar los domingos porque a la gente no le gusta, y nadie zapatea diciendo, nos están matando la gallina del huevo de oro. Y me cambió un poco la cabeza en pensar que, bueno, que definitivamente los estados tienen el rol de regular para lo que, después tenemos que ver la coherencia, pero para lo que coherentemente piensen que sea mejor. Y si, como supongo que pasó, no tengo el dato, pero como asumo que pasó, alguien detectó contenidos de atracina o de los precursores de atracina en ríos, en arroyos, y empezaron a haber problemas de contaminación con atracina, y la decisión fue coherente, no tengo tan claro que esto haya sido así, pero tratando de mirarlo positivamente, asumiendo que la decisión haya sido coherente, digo, no me gusta, me limita, la atracina es un gran complemento para el control de coniza en muchos sistemas en Argentina, pero son las reglas con las que nos toca jugar. Digo, de repente, bueno, nos corrieron un poquito una línea del costado de la cancha y tenemos que jugar adentro de esta cancha. Entonces, la verdad es que nos acotaron las herramientas. Atracina es un gran herbicida para los barbechos cortos, para lotes que van a ir ahora, por ejemplo, a soja o a maíz, para aplicar ahora y llegar hasta cerca de la siembra. Pero ya está, la restricción está y no lo podemos hacer y hay que manejarse con el resto de las herramientas. Es como que me parece que hay que mirar para adelante y listo. Vamos a la próxima. ¿Cómo ves los nuevos eventos biotecnológicos como una herramienta más en el control de las malezas resistentes? Lo dije antes, para mí son una herramienta más. Los que vienen en el corto plazo van a aportar una buena herramienta en el corto plazo. En List o Extend principalmente, que son los que están más cerca, es resistencia en soja y en maíz a dicamba y a 2,4-D. Lo dije al revés, en List es 2,4-D y Extend es dicamba, pero no importa, resistencia a hormonales, en el corto plazo van a aportar una herramienta y van a salir de esa situación que les decía antes del Fomezafem más S-metolaclor, de la fitotoxicidad, de que solo lo agarran chico. Tampoco tanto más, no es que yo le tiro 2,4-D a un Amaranthus así semillado y lo controlo, no es tan así. O sea, van a ampliar un poquito la ventana, van a facilitar un poquito el manejo, pero no van a ser más que una herramienta. O sea, si alguien está esperando el glifosato 2, olvídese, no, eso no viene. Es una herramienta más que va a haber que combinarla con fecha de siembra, esperar que nazca, con los preemergentes. O sea, todo eso que les conté llegó para quedarse, aunque mañana aparezcan List y Extend arriba de la mesa. Va a ser una herramienta más, pero todo lo que les dije va a seguir estando vigente. Vamos con otra. El lote que tuvo Amaranthus en soja pasada, ¿está con cebada? ¿Qué hacer para la segunda? Manejo con preemergentes. Es el mismo que les dije para soja de primera, corre para soja de segunda. Es probable que la cebada funcione como un cultivo de cobertura y baje la proporción de la cantidad de planta de Amaranthus que nazca, pero piénsenlo con un preemergente. Si tuvo problema de Amaranthus, piénsenlo con sulfentrazón y metribuzin o con fluoxacin y metribuzin. La cobertura ya la tienen, porque está dada por la cebada. Lo pensaría con un preemergente para soja de primera. Es probable que por la fecha de que la cebada se coseche o que esos lotes de soja de segunda se estén sembrando el 10 de noviembre o algo por el estilo, con lo cual es probable que ya esté activo el Amaranthus. Hay una parte de lo que les dije para soja de primera que no corre, pero básicamente es lo mismo, el trabajo con preemergentes en esos lotes. Hay un desafío que no se los dije, pero que lo van a vivir, que es que los preemergentes actúan sobre suelo, como les conté, también forman una película arriba del suelo. Cuando yo tengo coberturas, cuando yo tengo un cultivo de invierno, llegar al suelo es más difícil. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando empezamos con la directa y salir para los preemergentes de maíz, que era donde más lo usábamos, el S-metolaclor o la atracina o cualquiera de ellos, decíamos, bueno, ¿cómo llego al suelo? La cobertura me complica. Bueno, la cobertura me complica para que llegue al suelo, pero me favorece por el otro lado, con lo cual ahí puede haber un problema. Hay algunas experiencias de fluoxacin que queda retenido en rastrojo y que después se salpica y generan algunos efectos sobre soja. Bueno, algunos detalles ahí. Pero básicamente iría con los preemergentes que les dije arriba de la cosecha de cebada. Perdón. ¿Alguna info sobre acifluorfen para Amaranthus? Algo, no tengo mucho, honestamente. No, alguna vez lo hemos probado y no ha dado grandes resultados. Como todas estas cosas, todos los años se prueban de vuelta y capaz que vengo el año que viene y les digo, miren, esto está funcionando bárbaro. Pero hasta ahora no tengo grandes resultados.
Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso. Gracias.